Elena miró la foto que tenía en la mano, él, sonriendo con la camiseta de fútbol de sus hijas, sosteniendo un helado de chocolate que acababa de comprar para Lucía. Era su cumpleaños. Tenía 31 años, 2 niñas pequeñas, y un futuro que ya no existía. En casa, Sofía, de 8 años, estaba sentada en el suelo del salón, dibujando con crayones. «Mamá, ¿cuándo viene papá?», preguntó sin levantar la vista. «Pronto, mi amor», respondió Elena, con la voz tan suave como una oración que no quería quebrar. Pero sus manos temblaban. El teléfono seguía en su bolsillo, y el nombre de su esposo seguía allí, como si aún pudiera marcarlo. La despensa estaba casi vacía. Las cuentas acumuladas en la mesa de la cocina como hojas caídas en otoño. El alquiler vencido. El seguro que nunca llegó. La empresa donde trabajaba como contadora, que cerró sin avisar. Nadie la llamó. Nadie le ofreció ayuda. Solo el silencio. Esa noche, mientras las niñas dormían, Sofía con su osito de peluche apretado contra el pecho, Lucía con la mano sobre el corazón, como si quisiera sentirlo aún, Elena se sentó en el suelo del baño, con la espalda contra la puerta, y lloró sin hacer ruido. Lágrimas que no caían, sino que se escondían en su garganta, como si el dolor mismo temiera ser escuchado. «¿Por qué?», susurró, mirando su reflejo en el espejo empañado. «¿Por qué me dejaste solo con ellas?». No hubo respuesta. Solo el goteo del grifo. Al día siguiente, buscó en el celular, en la computadora vieja, en los archivos olvidados. Buscó cualquier rastro de esperanza. Y encontró un correo antiguo, de su tío Miguel, que murió hace años y que nunca llegó a conocer. Un mensaje de hace 7 años: «Elena, si algún día necesitas un lugar para respirar, el rancho de los sauces es tuyo. No vale nada, pero el suelo es limpio. Y el cielo, allí, no te juzga». No tenía dinero para un viaje. Ni para un alquiler. Pero tenía 2 niñas que necesitaban un techo. Y un corazón que ya no sabía cómo seguir latiendo. Entonces, con los ahorros de 3 meses, compró un boleto de autobús, una bolsa de ropa, una caja de comida, y la Biblia que su marido dejó sobre la mesita de noche, con una hoja doblada donde él había escrito: «Dios no nos abandona en el silencio. Nos llama en él». Cuando el autobús se alejó de la ciudad, Elena miró por la ventana. Las luces se apagaban una por una, como estrellas que se extinguían. Sofía se acurrucó en su regazo. «Mamá, ¿vamos a un lugar donde no nos echen de casa?». Elena la abrazó con fuerza, tan fuerte que temió romperla. «Sí, mi vida. Vamos a un lugar donde nadie nos diga que no tenemos derecho a existir». Lucía, dormida, murmuró algo inaudible. Y Elena, por primera vez desde que todo se cayó, respiró. No era esperanza. No era alegría. Era un suspiro. El primer suspiro desde que el mundo se detuvo. Cuando llegaron al rancho, el sol se ponía tras los árboles, teñiendo el cielo de púrpura y oro. La casa estaba cubierta de enredaderas, las ventanas rotas como ojos vacíos, la puerta medio desprendida. El viento siseaba entre las vigas. Sofía se agachó, tocó el suelo polvoriento con los dedos. Es como si la casa estuviera dormida. Elena se arrodilló junto a ella. Quizá esté esperando que la despiertes. Y así, sin electricidad, sin agua corriente, sin vecinos, sin nadie que las llamara por su nombre, comenzaron. Con las manos llenas de polvo, con el corazón lleno de miedo, pero con un silencio que ya no era vacío. Era un silencio que, por primera vez, parecía escucharlas. Y en ese silencio, Elena juró en su interior: no vamos a desaparecer. Vamos a vivir. Aunque sea aquí. Aunque sea poco. Aunque sea solo con lo que queda. Y mientras el viento movía las hojas como si fuera un susurro antiguo, una voz, apenas un eco, pareció decirle: «Bienvenida, madre». Nadie lo dijo en voz alta. Sofía se sentó junto a la chimenea fría, con la Biblia en las rodillas. No la abrió. Solo la apretaba, como si fuera un amuleto. «Mamá, ¿crees que papá nos ve desde el cielo?». Elena no respondió de inmediato. Estaba sentada en el suelo,
con las manos llenas de polvo y madera rota, tratando de encajar un tablón en la pared que el viento había desgarrado. Su cuerpo dolía. Su alma, aún más. Sí, mi amor, dijo al fin, sin mirarla. Creo que él está aquí. No como un fantasma. Como un susurro. Como el viento que pasa por las hojas, y que, si te callas, puedes oírlo. Sofía bajó la cabeza. Un silencio largo. Largo como el bosque. Entonces, de pronto, Lucía se despertó. No lloró. No gritó. Solo se sentó en su colchón de tela, con los ojos muy abiertos, y dijo, «Mamá, hay alguien debajo de nosotros». Elena se quedó inmóvil. La vela parpadeó. «¿Qué dices, mi vida?» Debajo de la cocina. Hay alguien que respira. Elena se levantó lentamente. El aire se volvió denso. Como si el suelo, por primera vez, hubiera dejado de ser solo tierra. ¿Estás soñando, cariño? No. Lucía señaló con el dedo hacia el piso de madera, donde una grieta fina se abría como una boca pequeña. Escúchalo. Elena se arrodilló. Puso la oreja contra el suelo. Nada. Solo el crujido de la madera. El viento. El corazón de sus hijas. No oigo nada, mi amor. Pero, yo sí. Lucía bajó la voz, como si temiera que alguien la oyera. Es como un tac, 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 como cuando papá golpeaba el suelo con el pie, cuando estaba nervioso. Elena se levantó. Sus manos temblaban. No por el frío. Porque algo en la voz de su hija, no era imaginación. No era miedo. Era certeza. Pasó la noche sentada junto a la cocina. Con la mano sobre el piso, como si pudiera sentirlo. Como si el suelo, en vez de ser frío y muerto, fuera vivo. Al amanecer, fue a buscar una pala. No era necesaria. No había nada que cavar. Pero necesitaba hacer algo. Algo que no fuera llorar. Sofía la siguió, en silencio. ¿Crees que es un espíritu?, preguntó, por fin, mientras la vela se apagaba por completo en la cocina. Elena se detuvo. Miró a su hija. No sé si es un espíritu. Su voz era apenas un hilo. Pero sé que algo se quedó. ¿Por qué? Elena cerró los ojos. Porque alguien lo amó demasiado para irse. Y entonces, con la pala en la mano, comenzó a golpear suavemente el piso cerca de la grieta. Tac, tac, tac. Como un corazón. Como una llamada. La tercera vez que golpeó, la madera se partió. Bajo ella, no había raíces. No había tuberías. No había nada, hasta que su pala tocó algo redondo. Frío. Pequeño. Lleno de polvo. Lo sacó con cuidado. Era una muñeca. De pano. Con una sola oreja. Y un botón de ojo perdido. En su pecho, cosido con hilo descolorido, había una etiqueta. Elena la limpió con el dedo. Y leyó, en letra temblorosa, como si la voz de alguien que ya no estaba, la susurrara en su oído: «Para mi mamá, con todo mi amor». LM, 1987, Sofía se acercó, sin respirar. ¿Quién es LM? Elena no respondió. Solo apretó la muñeca contra su pecho, como si fuera un pedazo de su propia alma, encontrada después de tantos años. Y entonces, el viento, que hasta entonces había sido un susurro, se detuvo. El bosque se cayó. Incluso el pájaro que cantaba en la rama más alta, cayó. Y en ese silencio absoluto, algo se movió. Bajo sus pies. No fue un ruido. Fue una pausa. Como si el suelo hubiera respirado. Elena miró hacia el techo. Hacia las grietas por donde entraba la luz. Y supo, sin duda, sin miedo, sin explicación, que no estaba sola. Y que, tal vez, nunca lo había estado. La muñeca seguía en su mano. Fría. Viva. Esperando.
y en la oscuridad del rancho, entre el polvo y la madera vieja, algo comenzó a moverse. No con violencia. «Oh», susurró. Elena levantó la cabeza. La muñeca tenía una sola oreja, pero el ojo que le quedaba era de un azul desvaído, casi transparente. Y en ese ojo, por un instante, Elena juró ver algo. No una imagen. No un rostro. Sino una pregunta. «¿Te acuerdas de ella?», preguntó Sofía, sin saber que lo decía en voz alta, como si estuviera hablando con alguien que ya no estaba. Elena no respondió. No podía. Porque en ese momento, Lucía, que hasta entonces había estado callada, se levantó de su colchón, caminó descalza sobre el piso frío, y se detuvo frente a la muñeca. Entonces, con una voz que no era la suya, suave, antigua, como un eco de otro tiempo, dijo: «Mamá, ¿por qué te fuiste?». Elena retrocedió. El aire se congeló. Sofía se agarró de la falda de su madre. «Lucía, ¿qué dijiste?». Lucía no la miró. Siguió mirando la muñeca. «Ella no se fue», dijo. «Se quedó. Porque no pudo». Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No era un sueño. No era imaginación. Era como si el pasado, en vez de estar enterrado, estuviera esperando. Se arrodilló. «¿Quién era ella?», preguntó, con la voz rota. Lucía no respondió. Solo levantó la mano, y con un dedo, tocó el botón que le faltaba a la muñeca. Y entonces, como si el viento hubiera decidido hablar por primera vez, una hoja se desprendió del techo roto y cayó sobre la muñeca. Elena la recogió. Era de un árbol que no crecía en ese bosque. Un árbol que solo crecía en el jardín de una casa que ya no existía. En la hoja, con tinta desvanecida, había una frase escrita con cuidado, como si cada letra fuera un suspiro: «Si algún día alguien encuentra esto, dile a mi hija que no dejé de amarla». Solo me faltó el aliento. Elena soltó la hoja. Lloró. No con gritos. No con sollozos. Con un silencio tan profundo que el bosque lo escuchó. «Era su madre», dijo Sofía, con los ojos llenos de lágrimas. «La que vivió aquí». Elena asintió. «Lourdes Morales». No lo dijo como un nombre. Lo dijo como una oración. Y en ese instante, el viento volvió. No como antes, como un susurro. Sino como una respiración. Larga. Profunda. Como si alguien, desde debajo de la tierra, hubiera exhalado por primera vez en 30 años. Elena se levantó. Tomó la muñeca. Y la llevó hasta la cocina. No la puso en una caja. No la guardó en un armario. La colocó sobre la mesa, donde solía poner el pan. Al lado de la Biblia. Al lado de la foto de su marido. Como si fuera una invitada. Como si fuera parte de la familia. Sofía la miró, confundida. «¿Por qué la pones aquí?». Elena le acarició el cabello. «Porque no es una cosa que se olvida, mi amor. Es una historia que necesita ser contada». Esa noche, no encendió la vela. Se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared, y habló. «Lourdes», dijo, en voz baja, como si alguien pudiera oírla desde el otro lado del suelo. «No sé qué te pasó. No sé por qué te quedaste. Pero sé que no fuiste abandonada». Calló. El silencio se hizo más grueso. Y entonces, desde abajo, muy lejos, muy suave, un golpecito. Tac. Como si alguien hubiera tocado la pared. Elena cerró los ojos. «Gracias», susurró. Y esa noche, por primera vez desde que todo se rompió, no soñó con la muerte. Soñó con una mujer que caminaba entre los árboles, con un pañuelo en la cabeza, sosteniendo la mano de una niña. Y cuando la niña se volvió, Elena vio su propio rostro. No de ahora. De hace 30 años. Con los mismos ojos. Con la misma pena. Con el mismo amor. Y cuando la mujer se detuvo, miró hacia ella, y sonrió. Sin palabras.
solo con los ojos. Y en ese sueño, Elena entendió, no había sido un fantasma lo que había escuchado. No había sido un espíritu. Era una madre que no había muerto. Solo había dejado de ser vista. Y ahora, alguien la recordaba. Alguien la escuchaba. Alguien la amaba. Cuando despertó, la muñeca seguía en la mesa. Pero el botón que le faltaba, estaba en su mano. No lo había tomado. No lo había encontrado. Estaba allí. Como si alguien, desde abajo, se lo hubiera entregado. Elena lo sostuvo. Y lo puso en el pecho de la muñeca. Con un hilo que encontró en el bolsillo de su chaqueta. Uno que su marido usaba para coser los botones de sus camisas. Cuando terminó, el viento se calmó. Y por primera vez, desde que llegaron al rancho, el silencio no era vacío. Era sagrado. Y bajo sus pies, en la tierra, algo se movió. No con fuerza. No con rabia. Con paz. Como si una madre, por fin, hubiera podido dormir. Elena se sentó junto a la ventana, mirando la luna. Sofía se acurrucó a su lado. «Mamá, ¿ella está bien ahora?» Elena la abrazó. «Sí, mi vida». «¿Y tú?» Elena miró hacia el suelo. Y por primera vez, sin temor, sin duda, «sí», respondió. «También estoy bien». Y en el silencio, entre la madera y la tierra, algo susurró, tan suave como una oración: «Gracias por no haberme olvidado». Nadie lo dijo. Pero Elena lo oyó. Y supo, con el alma entera. O en 3, Max amaneció con el cielo gris, como si la luz temiera tocar el rancho. Elena no durmió. Se sentó en la silla de madera rota, junto a la muñeca, hasta que el sol se atrevió a asomarse por las grietas del techo. La muñeca ya no parecía un objeto. Parecía una testigo. Sofía bajó a la cocina con los ojos hinchados. No dijo nada. Solo se sentó frente a la muñeca, tomó un trozo de pan seco, lo partió en 2, y puso una mitad junto a ella. «Para ti», dijo, en voz tan baja que apenas se oía. «Porque ayer, cuando dormí, soñé que tú también tenías hambre». Elena la miró. No habló. No necesitaba. Lucía entró de puntillas, con su camisola arrugada, y se detuvo frente a la mesa. «¿Puedo tocarla?», preguntó, sin mirar a su madre. «Sí», respondió Elena, con la voz quebrada por la emoción. «Pero hazlo con cuidado». Lucía extendió la mano. Lentamente. Como si temiera que la muñeca se esfumara. Cuando sus dedos la tocaron, la muñeca se movió. No mucho. Solo un leve giro. Como si alguien, desde dentro, hubiera girado la cabeza. Sofía se atragantó con el pan. «Mamá». Vio. Se movió. Elena se levantó de un salto. La muñeca estaba quieta. Igual que antes. Pero el botón de ojo, estaba bien colocado. Y el hilo que había usado para coserlo, no era el de su marido. Era más grueso. Más viejo. De lana azul. La misma lana que llevaba la foto de Lourdes que encontró en el correo antiguo. «No lo hice yo», susurró Elena. Sofía la miró, con los ojos llenos de una fe que no entendía, pero que sentía. «Entonces, ¿quién lo hizo?». Elena no respondió. Salió al jardín. El suelo estaba húmedo. Y allí, cerca de la pared de la cocina, donde la tierra se había levantado un poco por la lluvia de la noche anterior, había una huella. Pequeña. De una niña. Con los dedos de los pies separados, como si hubiera estado de pie, mirando hacia la casa. Elena se arrodilló. Tocó la tierra. «¿Eras tú?», preguntó, con la voz rota. «¿Eras tú la que estuvo aquí, y que no se fue?». Nadie respondió. Pero el viento, que hasta entonces había sido frío, ahora, la abrazó. Como si alguien, desde debajo, hubiera puesto una mano sobre su espalda. Esa tarde,
mientras cocinaba sopa de legumbres en una olla vieja, Lucía se acercó y le tomó la mano. «Mamá, ¿por qué lloras cuando piensas en ella?» Elena la miró. «Porque, yo también sentí que me abandonaban». «¿Cuándo?» «Cuando tu papá se fue». «¿Pero no volvió?» «No». «Entonces, ¿tú también te quedaste?» Elena se quedó sin respirar. «Sí, mi amor. Me quedé». «¿Y tú crees que ella también se quedó, porque no quería irse?» Elena asintió. «Sí». «Entonces, tal vez no se fue por miedo». «¿Por qué?» «Porque», Lucía bajó la voz, como si temiera que alguien la oyera, tal vez se quedó porque tenía que esperar a alguien que la recordara. Elena la abrazó con fuerza. Y en ese abrazo, sintió algo que no había sentido desde hace meses. No era tristeza. No era miedo. Era conexión. Esa noche, Elena encendió una vela. No por necesidad. Por devoción. Colocó la muñeca en el centro de la mesa. Y habló. «Lourdes», dijo, con la voz limpia, como si estuviera hablando con una hermana. «No sé qué te pasó. No sé si te dejaron sola. No sé si te olvidaron. Pero yo te recuerdo». Cayó. El fuego de la vela bailó. Y entonces, desde el suelo, muy suave, como si alguien susurrara a través de la tierra, una risa. Tan leve. Tan dulce. Como la de una niña que, por fin, se siente abrazada. Sofía se acercó, sin miedo. «¿La oíste?» Elena asintió. «Sí». «¿Qué dijo?» Elena cerró los ojos. Dijo que ya no estaba sola. Y que nunca lo había estado. Al día siguiente, Elena encontró una flor. Pequeña. Blanca. Con pétalos delicados, como si hubieran sido arrancados de un jardín que ya no existía. Estaba sobre la mesa. Al lado de la muñeca. No la había puesto ella. No había flores en el bosque. Ninguna así. Sofía la tomó. ¿Crees que ella la puso? Elena no respondió. Solo la colocó en el cabello de Lucía. Y la niña sonrió. Por primera vez desde que llegaron. Una sonrisa verdadera. Sin miedo. Sin duda. Con paz. Esa noche, Elena escribió en una hoja de papel, con la tinta que le quedaba de la pluma de su marido: «Lourdes, si me escuchas, yo no soy tú. Pero si tú me escuchas, yo soy quien te recuerda». La puso bajo la muñeca. Y se acostó. No rezó. No pidió. Solo dijo: «Gracias por no haberte ido». Y en el silencio, entre la madera y la tierra, algo se movió. No un ruido. No un susurro. Sino una presencia. Como si alguien, desde abajo, hubiera levantado la cabeza. Y por primera vez, en 30 años, hubiera sonreído. Elena no durmió. Pero no tuvo miedo. Porque el rancho ya no era un lugar abandonado. Era un altar. Y ella, su guardiana. Y bajo sus pies, en la tierra, algo respiraba. No con dolor. No con rabia. Con amor. Con paciencia. Se levantó lentamente. La vela se había consumido por completo. La muñeca seguía en la mesa. La flor blanca aún en el cabello de Lucía, que dormía con la mano sobre su pecho, como si la muñeca fuera su amuleto. Sofía ya estaba en la cocina, sentada en el suelo, con los pies desnudos sobre la madera fría. Tenía una hoja de papel en la mano. Era la que Elena había escrito la noche anterior. «Mamá», dijo sin mirarla, «¿por qué le escribiste eso?» Elena se acercó. Se sentó junto a ella. Porque necesitaba que ella supiera que no estaba sola. Sofía bajó la cabeza. Su voz era casi un susurro. «¿Y si ella no puede oírte?» Elena no respondió de inmediato. Miró hacia el suelo, donde la tierra se había levantado un poco, como si algo hubiera empujado desde abajo. «¿Y si no necesita oírme?»
respondió al fin. ¿Y si solo necesita saber que alguien la recuerda? Un silencio largo. Tan largo que hasta el pájaro que cantaba en el roble se cayó. Entonces, Lucía se despertó. No lloró. No se quejó. Solo se sentó en su colchón y dijo, «Mamá, hoy me dijo algo». Elena se quedó inmóvil. «¿Qué te dijo?» «Que me lleve a la raíz del árbol viejo. Que hay algo allí, para mí». Elena se levantó de un salto. No por miedo. Por certeza. ¿Te lo dijo, con palabras? Lucía asintió. No. Con una imagen. Como cuando tú me cuentas historias antes de dormir, pero sin hablar. Solo, en mi cabeza. Sofía se puso de pie. Su voz temblaba, pero no por miedo. ¿Y si no es un fantasma? ¿Y si es una madre que no pudo irse? ¿Y si está esperando que alguien la lleve a casa? Elena no respondió. Caminó hasta la puerta. La abrió. El aire estaba limpio. El bosque, quieto. Pero el suelo parecía respirar. Tomó una pala. No la de antes. La más pequeña. La que usaban para plantar flores. Vamos, dijo. Sofía la siguió sin preguntar. Lucía, descalza, caminó tras ellas, con la flor blanca aún en el cabello. El árbol viejo estaba al fondo del terreno. Su tronco era grueso como un muro, sus raíces salían de la tierra como dedos de piedra. Había sido cortado hace años, pero aún vivía. Las hojas nuevas brotaban de las grietas, como si la vida se negara a morir. Aquí, dijo Lucía, deteniéndose frente a una raíz que se partía en dos, formando una especie de nicho. Elena se arrodilló. Despejó la tierra con las manos. No con la pala. Con las manos. Como si temiera lastimar algo. La tierra era más blanda allí. Más cálida. Y entonces, lo encontró. No era una caja. No era un cofre. Era un pañuelo. De lana azul. Igual al que llevaba Lourdes en la foto. Estaba doblado con cuidado. Y dentro, una carta. Elena la abrió con los dedos temblorosos. La escritura era fina. Temblorosa. Como si cada palabra fuera una lágrima secada antes de caer. Si alguien encuentra esto, no llores por mí. Yo no me fui. Me quedé. Porque mi hija no podía irse sin mí. Y yo no podía dejarla sola. Cuando la perdí, el mundo se volvió silencio. Pero el suelo me abrazó. Y en él, aprendí que el amor no se muere. Solo se esconde. Para que alguien, algún día, lo encuentre. Si estás leyendo esto, eres la que viene a llevarme a casa. Gracias por no haberme olvidado. LM. Elena soltó la carta. No lloró. No gritó. Solo se desplomó sobre las raíces, con la carta sobre el pecho, como si fuera un corazón que ya no necesitaba latir. Sofía se arrodilló junto a ella. Tomó la carta con cuidado. ¿Era su hija, la que estaba aquí? Preguntó. Elena asintió. Sí. ¿Y ella también se quedó? Sí. ¿Por qué? Elena miró hacia el cielo. Hacia las ramas que se movían sin viento. Porque, cuando una madre pierde a su hijo, no se va. Se queda. En cada hoja que cae. En cada silencio que se hace más profundo. En cada huella que nadie entiende. Ella no se fue. Se convirtió en el suelo. En el aire. En el susurro. Para que alguien la recordara. Lucía se acercó. Se sentó sobre las piernas de su madre. Apoyó la cabeza en su hombro. «¿Entonces, yo también puedo quedarme contigo?», preguntó, con la voz más tierna que Elena había escuchado en su vida. Elena la abrazó con todas sus fuerzas. «Sí, mi amor. Sí. Siempre». Y en ese momento,
bajo sus pies, en la tierra, entre las raíces, algo se movió. No fue un ruido. No fue un golpe. Fue una vibración. Como si la tierra, por primera vez en 30 años, hubiera dejado de estar fría. Como si hubiera empezado a calentarse. Elena cerró los ojos. Y por primera vez, desde que perdió a su marido, desde que el mundo se derrumbó, sintió paz. No porque todo estuviera bien, sino porque alguien, en otro tiempo, había entendido lo mismo que ella. Y que, aunque el suelo no hablara, el amor lo decía todo. La carta seguía en su mano. La muñeca, en la casa. La flor, en el cabello de su hija. Y el bosque, ahora, no era un lugar abandonado. Era un templo. Y ella, su sacerdotisa. Cuando se levantó, tomó la carta y la colocó dentro del pañuelo. Luego, con cuidado, la enterró de nuevo. No para olvidar. Para recordar. Para decir, estás aquí. Y yo, estoy contigo. Y cuando se levantó, el viento sopló. No con fuerza. Con ternura. Como si una madre, desde abajo, hubiera besado su frente. Y en ese beso silencioso, Elena supo. No había sido un eco lo que había escuchado. No había sido un fantasma. Era una madre que había esperado 30 años para que alguien, por fin, le devolviera su nombre. Y ahora, su nombre ya no era olvido. Sus rodillas. No la miraba. La abrazaba. Como si fuera una hermana perdida. ¿Crees que ella nos ve?, preguntó, sin levantar la voz. Elena, de pie junto a la ventana, miraba las sombras de los árboles moverse sin viento. No sé si nos ve, respondió. Pero sé que nos siente. Lucía, que hasta entonces había estado callada, se acercó despacio. Tenía los ojos brillantes, no por lágrimas, sino por algo más profundo, una certeza que no podía nombrar. Mamá, hoy, mientras dormía, ella me cantó. Elena se volvió lentamente. ¿Qué cantó? Lucía cerró los ojos. Y entonces, con una voz que no era la suya, suave, antigua, como el susurro de una canción de cuna olvidada, comenzó a cantar: duerme, mi alma, duerme en la tierra, que el viento te abrace, y el sol te encuentre. No estás sola, mi hija, no te vayas, yo te espero, aunque no me veas. Elena se detuvo. El aire se congeló. Sofía dejó de respirar. La canción era la misma que su madre le cantaba cuando era niña. La misma que había cantado a su marido, en la última noche que pasaron juntos. La misma que nunca había enseñado a sus hijas. Porque nunca la había cantado en voz alta. Solo en silencio. Solo en el corazón. ¿Cómo sabes eso?, susurró Elena, con la garganta apretada. Lucía abrió los ojos. Lo sé porque ella me lo enseñó. Elena se acercó. Se arrodilló. Tomó la cara de su hija entre las manos. ¿Te habló? No con palabras. Lucía sonrió, pero no era una sonrisa de niña. Era una sonrisa de alguien que había visto algo que no se puede explicar. Me enseñó, como tú me enseñas a rezar. Con el corazón. Elena la abrazó. Con fuerza. Como si temiera que se desvaneciera. ¿Qué más te dijo? Lucía se quedó callada. Luego, muy despacio, dijo que tú también estabas perdida. Que tu corazón estaba como una casa sin puertas. Que tú no sabías cómo entrar. Pero que ella se detuvo, como si escuchara algo, ella te abrió la puerta. Elena soltó un sollozo que no pudo contener. No fue un llanto de tristeza. Fue un grito silencioso de quien ha estado encerrado tanto tiempo, que por fin encuentra la llave. Sofía se acercó. No dijo nada. Solo puso la mano sobre la de su madre. Entonces, ¿ella no es un fantasma? Elena la miró. No. Entonces, ¿qué es? Elena miró hacia el suelo. Es una madre que no dejó de amar. Y que,
cuando nadie más la recordaba, decidió esperar. No para asustar. No para llorar. Sino para decir, no estás sola. Yo también estuve aquí. Y si tú puedes seguir, yo también puedo descansar. Un silencio largo. Tan largo que hasta el reloj de la pared, que hacía meses no funcionaba, dio un tic. Tic. Una vez. Sofía lo escuchó. ¿Oyeron eso? Elena no respondió. Se levantó. Caminó hasta el centro de la cocina. Se arrodilló. Puso la palma de la mano sobre el suelo. Lourdes, susurró. Si estás aquí, si puedes oírme, yo no te pido que te vayas. Te pido que me enseñes a quedarme. Nada sucedió. Ningún ruido. Ningún movimiento. Solo el eco de su propia voz, perdido en las paredes de madera. Entonces, la muñeca, que estaba sobre la mesa, giró lentamente. No mucho. Solo un poco. Como si alguien, desde abajo, hubiera empujado su hombro. Sofía se cubrió la boca. Lucía se acercó. Y sin temor, tomó la muñeca. La puso sobre el suelo, frente a la mano de su madre. Y dijo, ahora, están juntas. Elena cerró los ojos. Y sintió. No una presencia. No un fantasma. Una conexión. Como si una mano, fría y suave, se hubiera posado sobre la suya. No para arrastrarla. No para asustarla. Sino para decir, ya no estás sola. Yo también estuve aquí. Y ahora, tú estás aquí. Y eso, es suficiente. Elena no lloró. Solo respiró. Profundo. Lento. Como si por primera vez en años, su alma hubiera encontrado aire. Sofía se sentó junto a ellas. ¿Crees que, algún día, ella podrá irse? Elena abrió los ojos. Miró a su hija. No sé si podrá irse. Entonces. Pero sé que, cuando lo haga, no será porque se fue. Será porque, ya no necesita quedarse. Lucía puso la cabeza sobre el suelo, junto a la muñeca. Entonces, cuando ella se vaya, nosotros también tendremos que irnos. Elena la miró. ¿Por qué? Porque, Lucía levantó la vista, con esos ojos que ya no eran de una niña. Cuando alguien nos enseña a amar, no nos deja para irse. Nos deja para volver. Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. No con dolor. Con libertad. Se levantó. Tomó la Biblia que su marido dejó. La abrió. Y en la página que él había marcado, leyó en voz baja, y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No era un versículo que hubiera leído por obligación. Era una promesa. Y ahora, la entendía. Dios no estaba solo en el cielo. Estaba en el suelo. En el silencio. En la muñeca. En la canción. En la madre que no se fue. En la hija que no olvidó. En ella, que por fin, se atrevió a escuchar. Cuando se acostó esa noche, no cerró los ojos con miedo. Los cerró con paz. Y antes de dormir, susurró, gracias, Lourdes. Gracias por no haberte ido. Gracias por esperarme. Y en el silencio, bajo sus pies, una risa. Tan leve. Tan dulce. Como la de una niña que, por primera vez en 30 años, sabe que su mamá la ama. Y que, por fin, la recuerdan. La muñeca estaba en el suelo. La flor, en el cabello de Lucía. La carta, enterrada. Y el bosque, ya no era un lugar abandonado. Era un hogar. Y en él, 3 madres. Una en el pasado. Una en el presente. Y una, que aún no había nacido. Pero que, en ese momento, ya estaba siendo amada. Y en él. Silencio, como si temiera que, si se levantaba, el contacto se rompería. La muñeca estaba en su lugar. Pero ahora, tenía una hoja entre sus brazos. Pequeña.
verde, de un árbol que nunca había crecido allí. Sofía la encontró primero. No gritó. No corrió. Solo se quedó quieta, con los ojos muy abiertos, como si hubiera visto un milagro, y no supiera si rezar o huir. Mamá, dijo, sin apartar la vista. La muñeca tiene una hoja. Elena se levantó lentamente. No la tomó. No la movió. Solo se arrodilló junto a ella. La hoja no estaba puesta. No estaba clavada. No estaba pegada. Estaba creciendo. Como si la muñeca la hubiera nacido. Como si, desde dentro de la tela y el polvo, una vida nueva estuviera brotando. ¿Qué es esto?, susurró Lucía, que había entrado en silencio, con los pies desnudos y la flor blanca aún en el cabello. Elena no respondió. Tomó la hoja con los dedos. Era suave. Tibia. Y en su centro, casi imperceptible, había una palabra. No escrita con tinta. No tallada. Escrita, por la planta misma. Una palabra en letras finas, como si la hierba la hubiera tejido con su savia, perdón. Elena sintió que el mundo se detenía. No por miedo. Por reconocimiento. ¿Perdón, por qué?, preguntó, con la voz rota, como si hablara con una sombra que ya no era sombra, sino alma. No hubo respuesta. Pero el suelo, bajo sus rodillas, se calentó. Como si alguien, desde abajo, hubiera puesto una mano sobre su pierna. Sofía se acercó. Tomó la muñeca con cuidado. Y entonces, con una voz que no era suya, más antigua, más profunda, dijo, no fue por no haberla encontrado. No fue por no haberla buscado. Fue por no haberla escuchado. Elena se quedó helada. ¿Quién lo dijo? Sofía la miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no lloraba. Ella. La que está aquí. La que nunca se fue. Lucía se sentó en el suelo, junto a la muñeca, y apoyó la cabeza sobre su regazo. Yo también la escuché, dijo. Ayer, cuando dormí, me dijo, no te culpes por no haberme encontrado. Solo necesitaba que alguien me recordara. Y tú me recordaste. Elena cerró los ojos. Y por primera vez, no pensó en su marido. No pensó en su pérdida. No pensó en su dolor. Pensó en Lourdes. En una mujer que perdió a su hija. Que se quedó. Que esperó. Que no pidió ayuda. Que no gritó. Que solo esperó. Y ahora, cuando por fin alguien la escuchó, no pidió que la sacaran de allí. Solo pidió perdón. Por no haberse ido. Por haberse quedado. Por haber amado tanto, que el amor se convirtió en tierra. Elena se levantó. Caminó hasta la pared. Tomó un clavo viejo, que había encontrado entre los escombros. Lo tomó con ambas manos. Y lo clavó en la madera, justo al lado de la puerta. No era para colgar nada. Era para recordar. Sofía la miró, confundida. ¿Para qué lo pusiste? Elena se volvió. Con los ojos llenos, pero sin lágrimas. Para que ella sepa que no está encerrada. Que no está enterrada. Que no está sola. Que aquí hay una puerta. Y que está abierta. Lucía se levantó. Tomó la muñeca. Y la colocó sobre el clavo. No como un objeto. Como una ofrenda. Como una hija que entrega a su madre, no para despedirse, sino para decir, ya no está sola. Ahora, tú eres la puerta. Y nosotros, somos el umbral. Esa tarde, Elena fue al bosque. No con la pala. No con el cuchillo. Solo con las manos. Cavó un pequeño hoyo, cerca del árbol viejo. No para enterrar. Para plantar. Puso dentro la hoja que había crecido en la muñeca. La cubrió con tierra. Y puso una piedra encima. No era una tumba. Era una semilla. Y cuando se levantó, el viento sopló.
No como antes. No como un susurro. Como una canción. Una canción que no tenía palabras. Pero que todas entendían. Sofía se acercó. Tomó la mano de su madre. ¿Crees que va a crecer? Elena miró la piedra. La tierra. El lugar donde la hoja había nacido. No sé si crecerá. Pero sé que ya nació. ¿Y qué será? Elena sonrió. Una sonrisa que no había tenido en años. No sé. Pero sé que no será una flor. No será un árbol. No será hierba. Será algo que nunca antes existió. Algo que nació del silencio. De la memoria. Del perdón. Y cuando lo veas, no lo llamarás planta. Lo llamarás esperanza. Esa noche, no hubo vela. No hubo oración. No hubo palabras. Solo las tres, sentadas en el suelo, con la muñeca sobre sus rodillas, y la piedra fuera, bajo la luna. Y entonces, mamá, dijo Lucía, de pronto. ¿Crees que ella puede dormir ahora? Elena la miró. La abrazó. Sí, mi amor. Creo que sí. ¿Y tú? Elena cerró los ojos. Y por primera vez, desde que todo se rompió, no sintió que le faltaba algo. Sintió que le sobraba. Sí, respondió. Yo también puedo dormir. Y cuando se acostaron, el viento volvió. No como antes. No como un susurro. Como una canción. Y en el silencio, bajo la tierra, algo se movió. No un grito. No un llanto. Un suspiro. Largo. Profundo. Paz. Y cuando el sol nació al día siguiente, la piedra estaba cubierta de pequeñas hojas. Verdes. Tiernas. Como si la tierra, por fin, más vivo. Elena se despertó con la sensación de que algo había cambiado. No era el aire. No era el viento. Era el suelo. Bajo su cama, en la madera vieja, el piso estaba más cálido. No como si hubiera sol. Como si algo respirara. Se levantó sin hacer ruido. Sofía y Lucía aún dormían. La muñeca estaba en su lugar, sobre el clavo. Pero ahora, tenía una pequeña hoja verde creciendo entre sus dedos. No era una hoja cualquiera. Era la misma que había plantado. La que había nacido de la tierra donde Lourdes había llorado. Y no era una sola. Eran tres. Una en cada dedo de la muñeca. Como si la muñeca hubiera crecido raíces. Elena se acercó. No la tocó. Solo la miró. Y entonces, mamá, susurró Sofía, desde la cama. ¿Ves eso? Elena asintió. Sí. ¿Crees que ella está creciendo? Elena no respondió. Camino hasta la puerta. La abrió. Y allí, en el umbral, sobre la tierra recién revuelta donde había plantado la hoja, había tres flores. Pequeñas. Blancas. Con pétalos tan finos que parecían hechos de luz. No eran de ninguna planta que conociera. No crecían en el bosque. No crecían en ningún lugar. Pero eran iguales. A la flor que Lucía llevaba en el cabello. A la que había encontrado junto a la muñeca. A la que había visto en el jardín de la foto de Lourdes. ¿Cómo? Susurró Lucía, que había aparecido detrás de ella, descalza, con los ojos aún nublados por el sueño. Elena se arrodilló. Tocó una de las flores. No se desprendió. No se marchitó. Se movió. Como si una mano invisible la hubiera acariciado. No son flores, dijo Elena, con la voz quebrada. Son respuestas. Sofía se acercó. Tomó la mano de su hermana. Y juntas, sin decir nada, se sentaron en el suelo, frente a las tres flores. ¿Qué significa? Preguntó Lucía. Elena cerró los ojos. Y recordó.
Recordó la carta, la canción, la hoja que decía, perdón, la muñeca que había girado, el viento que había cantado. Y supo. No era un milagro. Era un pacto. Una madre que no se fue. Una hija que no la olvidó. Y una madre que, por fin, había encontrado a alguien que la recordaba. Y ahora, el amor, que había sido silencio, había decidido hablar. Significa, dijo Elena, sin abrir los ojos, que ella no necesita quedarse. Sofía levantó la cabeza. Entonces, ¿se va? Elena abrió los ojos. Miró las flores. Una por una. No se va, porque ya no necesita quedarse. Un silencio. Largo. Como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Y entonces, una de las flores, se inclinó. No por el viento. Porque alguien, desde abajo, la había empujado. Con cariño. Con despedida. Con amor. Lucía se levantó. Camino hasta la primera flor. Y con la punta de los dedos, la tocó. Gracias, dijo, con voz de niña, pero con alma de mujer. Gracias por esperarnos. La flor se desprendió. No cayó. No se rompió. Flotó. Como una pluma. Como una oración. Y se elevó, lentamente, hasta perderse entre las ramas del árbol viejo. Sofía lloró. Sin sonido. Solo lágrimas que caían como rocío. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó, con la voz rota. Elena se levantó. Tomó la muñeca. La abrazó contra su pecho. Ahora, la llevamos con nosotros. ¿Dónde? Elena miró hacia el cielo. Hacia las hojas que se movían sin viento. No la llevamos lejos. La llevamos, adentro. Y entonces, como si el bosque hubiera escuchado, una nueva flor nació. No en el suelo. No en la tierra. En el aire. Sobre la cabeza de Lucía. Una flor de luz. Tan débil que parecía un sueño. Pero tan real que Elena la vio. Sofía la vio. Y la muñeca, que hasta entonces había estado quieta, casi imperceptiblemente, sonrió. No con boca. No con ojos. Con la forma de su cuerpo. Como si, por primera vez en 30 años, su alma hubiera dejado de estar rota. Y en ese momento, el viento volvió. No como antes. No como un susurro. No como una canción. Como una voz. Clara. Suave. Familiar. Y en esa voz, sin palabras, sin nombres, sin lenguaje humano, Elena entendió. No te preocupes por mí. Ya no estoy en la tierra. Estoy en la hoja que crece. En la flor que flota. En el silencio que ahora ya no es vacío. Estoy en tu corazón. Y tú, estás en el mío. Elena se desplomó sobre las rodillas. No por tristeza. Por gratitud. Por paz. Sofía se sentó a su lado. Tomó la muñeca. Y la besó en la frente. Adiós, mamá, dijo. Lucía se acercó. Apoyó la mejilla sobre el hombro de su madre. Gracias por no haberte ido. Gracias por esperarnos. Ahora, puedes descansar. Y entonces, la muñeca se deshizo. No como si se rompiera. No como si se desmoronara. Se disolvió. Como niebla bajo el sol. Sus botones se volvieron polvo de luz. Su pana, hojas que se desvanecieron en el aire. Sus hilos, raíces que se fundieron con la tierra. Y en el lugar donde había estado, solo quedó una pequeña semilla. Negra. Brillante. Viva. Elena la tomó con cuidado. La puso en el bolsillo de su blusa. No es una semilla, dijo. Es una promesa. Sofía la miró. ¿Qué promesa? Elena la abrazó.
Y por primera vez, su voz no temblaba. Que el amor no muere. Que la memoria no se pierde. Que una madre no necesita estar en la tierra para estar en casa. Y cuando el sol se alzó por completo, iluminando el rancho, las 3 flores que quedaban, se desvanecieron. No por el viento. Porque ya no necesitaban quedarse. Y en el silencio, bajo la tierra, algo se movió. No un suspiro. No un eco. Un canto. Leve. Dulce. Como el de una madre que, por fin, puede dormir. Elena cerró los ojos. Y en su pecho, la semilla palpitaba. Como un corazón. Como un nuevo comienzo. Y en ese momento, no fue la muñeca lo que había desaparecido. Fue el miedo. Fue la soledad. Fue el silencio que la había ahogado. Y en su lugar, había una semilla. Y una madre. Y 2 hijas. Y un rancho. Y un bosque. Y un cielo. Y un amor, que nunca se fue. No la sacó. No la miró. No la tocó. La dejó allí. Como un secreto que no necesitaba ser contado, solo sentido. Sofía y Lucía no preguntaron. No necesitaban. Sabían. Esa mañana, el rancho no parecía un lugar abandonado. Parecía un altar. Una casa que había sido curada por el silencio. Elena caminó hasta el pozo viejo, el que nadie usaba porque el agua estaba turbia. Se arrodilló. Tomó el balde de madera, desgastado por el tiempo. Y lo bajó. Cuando lo sacó, el agua estaba clara. Como cristal. Como lágrimas limpias. No había lodo. No había hojas. No. Había polvo. Solo agua pura. Mamá, susurró Lucía, acercándose. ¿Por qué ahora? Elena no respondió. Sacó un poco con la mano. La llevó a su boca. La probó. Fría. Dulce. Como la primera vez que su marido le dio agua después de caminar bajo el sol. No es el pozo, dijo. Es ella. Sofía se sentó junto a ella. Tomó el balde. Bebió también. Y entonces, siento su voz, dijo, con los ojos cerrados. No con palabras. Con paz. Lucía se acercó. Apoyó la frente en el borde del pozo. Y dijo, como si hablara con alguien invisible, gracias por limpiar el agua. Gracias por no haberte ido. Ahora, yo también puedo beber. Elena la abrazó. Y por primera vez en meses, no sintió que le faltaba algo. Sintió que todo estaba completo. Esa tarde, mientras cosía un nuevo paño para la ventana, un pedazo de tela que había encontrado entre las pertenencias de su marido, Lucía se sentó a su lado, con la muñeca rota en las rodillas. Mamá, ¿crees que ella está contenta? Elena levantó la vista. La aguja se detuvo en el aire. Sí. ¿Cómo lo sabes? Elena miró hacia la ventana. Hacia el cielo. Hacia el lugar donde la última flor había desaparecido. Porque hoy, no sentí su dolor. Sentí su amor. Lucía bajó la cabeza. Y entonces, con una voz tan suave que parecía un susurro del viento, dijo, ayer, cuando dormí, ella me mostró una imagen. Elena se quedó quieta. ¿Qué imagen? Una casa. Pequeña. Con una puerta azul. Y un jardín. Y 3 sillas en el porche. Una para ella. Una para mí. Y una, para ti. Elena dejó la costura. Se volvió lentamente. ¿Y qué más? Lucía la miró. Sus ojos no eran de una niña. Eran de alguien que había visto más allá del mundo. Dijo. No es un lugar para vivir. Es un lugar para recordar. Y cuando tú lo recuerdes, yo estaré allí. Elena no lloró. No gritó. No habló. Solo se levantó. Caminó hasta la pared.
Tomó un trozo de carbón que había encontrado entre las cenizas del fuego. Y en la madera, justo al lado del clavo donde había colgado la muñeca, escribió, Casa de Lourdes. Donde el amor no se fue. Solo se hizo hogar. Sofía la miró. ¿Por qué lo hiciste? Porque, Elena se sentó de nuevo, tomó la mano de su hija, si ella no puede estar aquí en cuerpo, entonces, nosotros la haremos presente en el alma. Esa noche, no encendieron la vela. Encendieron una linterna. Y la colocaron en la ventana. No para iluminar. Para llamar. ¿A quién? Preguntó Lucía. A quien quiera venir a descansar, respondió Elena. A quien esté perdido. A quien necesite un lugar donde el silencio no sea vacío. Y entonces, el viento sopló. No como antes. No como un susurro. No como una canción. Como una llamada. Lejana. Lejana, pero clara. Como si alguien, muy lejos, estuviera caminando hacia allí. Sofía se acercó a la ventana. Miró hacia el bosque. Mamá, ¿oyes eso? Elena se acercó. Escuchó. No había pasos. No había voces. Pero, había un sonido. Un sonido muy leve. Como el de una campana. Pequeña. Antigua. Tintineando. En la distancia. ¿Qué es? Susurró Lucía. Elena cerró los ojos. Es la campana de la iglesia de San Miguel. La que estaba en la ciudad. La que nunca sonó, desde que ella desapareció. Sofía se puso rígida. Entonces, ¿alguien viene? Elena no respondió. Solo tomó la semilla del bolsillo. La puso en la palma de su mano. Y la miró. No viene alguien, dijo, con voz tranquila, como si ya lo supiera desde siempre. Viene, lo que ella dejó. Y en ese momento, la campana sonó otra vez. Una vez. 2 veces. 3. Y en cada tintineo, una hoja se desprendía del árbol viejo. Y caía. Y flotaba. Y se posaba, sobre la ventana. No una. No 2. 3. Como las flores. Como las hijas. Como los 3 nombres que nunca fueron olvidados. Elena extendió la mano. Tomó una hoja. Y en ella, escrita con una fina línea de luz, había una palabra, ven. Lucía se acercó. Tomó otra hoja. Y en la suya, una sola frase, no estás sola. Sofía tomó la tercera. Y leyó, con la voz temblando, como si fuera la primera vez que escuchaba la verdad, estamos juntas. Elena las abrazó. Con todas sus fuerzas. Como si fuera la primera vez que se abrazaban, y la última. No es un milagro, dijo. Es un pacto. ¿De qué? Preguntó Lucía. De que el amor no necesita un cuerpo para estar presente. Ni un nombre para ser recordado. Ni un lugar para ser hogar. Y en ese momento, la campana cayó. El viento se detuvo. Las hojas dejaron de caer. Y en el silencio, bajo la tierra, algo se movió. No un grito. No un llanto. Un suspiro. Largo. Profundo. Paz. Y entonces, Elena supo. No había sido un fantasma. No había sido un espíritu. Era una madre. Que había esperado 30 años, para que alguien, por fin, le devolviera su nombre. Y ahora, no necesitaba más. Porque su nombre ya no era olvido. Era memoria. Era hogar. Era amor. Y en el rancho, entre las maderas viejas y el suelo que respiraba, 3 mujeres, habían aprendido que el más profundo milagro. Que recordaba. Que amaba. Elena no durmió esa noche. Se sentó en el porche, con las piernas cruzadas, la semilla en la palma de la mano, y las 3 hojas sobre sus rodillas. Cada una brillaba suavemente, como si contuvieran una estrella dentro.
Sofía apareció a su lado, envuelta en una manta, con los ojos aún pesados de sueño, pero despiertos. ¿No duermes?, preguntó, sentándose junto a ella. No. Elena no la miró. Estoy esperando. ¿Qué? A ver si vuelve. Sofía no preguntó más. Solo apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Y esperó. Lucía apareció minutos después. No dijo nada. Solo se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared, y puso la mano sobre la tierra. Ella está cerca, dijo, con los ojos cerrados. No. Como antes. No como cuando estaba debajo. Ahora, está alrededor. Elena la miró. ¿Cómo lo sabes? Porque, Lucía abrió los ojos, cuando puse la mano aquí, la tierra se calentó. Como si alguien me estuviera abrazando. Un silencio largo. Como si el bosque entero estuviera conteniendo la respiración. Entonces, una hoja, la que decía, estamos juntas, se levantó. No por el viento. Porque alguien la empujó. Con cariño. Con suavidad. Y flotó, lentamente, hasta posarse sobre el regazo de Lucía. Sofía respiró. ¿Lo viste? Elena asintió. No con palabras. Con el corazón. Y entonces, la semilla en su mano, empezó a brillar. No con fuego. No con luz artificial. Con una luz, que venía de dentro. Como si algo vivo, pequeño, pero poderoso, estuviera despertando. ¿Qué es? Susurró Lucía, sin moverse. No sé, respondió Elena. Pero sé que no es una semilla. Es una promesa. Una promesa que no se rompió. Una promesa que nació en el silencio. Sofía tomó la otra hoja. La que decía, no estás sola. La puso sobre la semilla. Entonces, esto es lo que queda. Elena cerró los ojos. Y por primera vez, no pensó en lo que había perdido. Pensó en lo que había ganado. En lo que había sido devuelto. No con gritos. No con milagros. Con un susurro. Con una hoja. Con una semilla. Con una madre que nunca se fue. Y entonces, la semilla se abrió. No como una planta. No como una flor. Se abrió, como un corazón. Pequeña. Frágil. Pero viva. Y de su interior, una luz tenue, como la de una vela encendida en la oscuridad, se extendió. No iluminó el rancho. Iluminó el alma. Sofía se levantó. Camino hasta el pozo. Tomó el balde. Y lo llenó. El agua estaba limpia. Brillaba como plata. Mamá, dijo, volviendo. ¿Puedo ponerla aquí? Elena miró el balde. Miró la semilla. Miró a sus hijas. Asintió. Sofía colocó el balde sobre el suelo, justo donde la semilla había nacido. Y entonces, con cuidado, colocó la semilla dentro del agua. No para que creciera. No para que floreciera. Para que recordara. Lucía se acercó. Tomó la tercera hoja. La que decía, estamos juntas. La dobló con precisión. Como si fuera un barquito de papel. Y lo puso sobre el agua. El barquito flotó. No se hundió. No se movió. Simplemente, se quedó. Y entonces, la luz de la semilla se extendió por el agua. Como una red de estrellas. Como una red de recuerdos. Y en el centro, donde el barquito flotaba, la luz formó una figura. Pequeña. Borrosa. Pero reconocible. Una mujer. Con el cabello suelto. Con una sonrisa que no tenía boca. Con los brazos abiertos. Como si estuviera abrazando a las tres. Sofía soltó un sollozo. No de tristeza. De reconocimiento. Ella, dijo. Es ella.
Lucía se acercó. Apoyó la frente en el borde del balde. Y dijo, con una voz que no era suya, como si la mujer que flotaba en la luz la estuviera hablando directamente, no te fuiste. No te olvidamos. Y ahora, nos enseñaste a no tener miedo. La figura no se movió. No habló. Pero la luz, se volvió más cálida. Como si la hubiera abrazado. Elena se arrodilló. Tomó la mano de su hija. Y miró al agua. Lourdes, dijo, con la voz quebrada, pero firme. Gracias por no haberte ido. Gracias por esperarnos. Gracias por enseñarnos, que el amor no necesita un cuerpo. Solo necesita un corazón que lo recuerde. Y entonces, la luz se desvaneció. No como si se apagara. Como si se fundiera. Con el agua. Con la semilla. Con las hojas. Con el barquito. Con ellas. El balde se volvió oscuro. La semilla, invisible. Las hojas, secas. Pero el agua, siguió brillando. Lentamente. Suavemente. Como si contuviera una estrella dormida. Sofía tomó el balde. No lo vació. No lo tiró. Lo llevó hasta la mesa. Lo colocó junto a la Biblia. Junto a la foto de su padre. Junto a la muñeca que ya no existía. Ahora, ella vive aquí, dijo. No en el suelo. No en el cielo. Aquí. Lucía se sentó junto a ella. Tomó la mano de su madre. ¿Crees que, algún día, alguien más vendrá? Elena miró hacia la puerta. Hacia el bosque. Hacia la oscuridad que ya no era temible. Sí, respondió. Vendrá. Porque este lugar, ya no es un rancho abandonado. Es un refugio. Para quienes han perdido. Para quienes han callado. Para quienes creen que el amor se muere. ¿Y qué les diremos? Elena sonrió. Una sonrisa que no había tenido en años. Les diremos, que si escuchan con el corazón, el silencio, les responderá. Y entonces, como si el bosque hubiera escuchado, una brisa suave entró por la ventana. No movió las cortinas. No agitó las hojas. Solo, acarició la superficie del agua. Y en ella, una palabra apareció. No escrita. No grabada. Sentida. Gracias. Sofía lo vio. Lucía lo sintió. Elena lo entendió. Nadie habló. Solo se abrazaron. 3 mujeres. Una memoria. Un amor que no se fue. Y en el silencio, bajo la tierra, algo se movió. No un grito. No un llanto. Un suspiro. Largo. Profundo. Paz. Y cuando el sol nació al día siguiente, el agua en el balde estaba fría. Normal. Corriente. Pero cuando Elena la bebió, sabía a lágrimas. Y a esperanza. Y a un amor que, aunque no se vea, nunca se pierde. Esa noche, cuando las niñas durmieron, Elena se sentó junto al balde. Tomó la semilla. La puso en el bolsillo. Y susurró, no necesitas crecer. No necesitas florecer. Solo necesitas ser recordada. Y en el silencio, el agua brilló una última vez. Como si alguien, desde el otro lado del mundo, le hubiera besado la frente. Y luego, todo volvió a callar. No porque se hubiera ido. Sino porque, por fin, había encontrado su lugar. En el corazón. En el recuerdo. En el silencio que ya no era vacío. Y en ese silencio, había vida. Y Elena lo supo. No por lo que vio. No por lo que oyó. Por lo que sintió. Que el amor más grande, no es el que grita. Es el que espera. No por necesidad. Por obligación del alma. Fue hasta el balde. Lo tomó con ambas manos. No para beber. No para lavar.
para mirar. El agua estaba clara. Normal. Sin brillo. Sin luz. Sin forma. Pero cuando sus dedos la rozaron, una gota se desprendió. Y cayó. No sobre la tierra. No sobre la madera. Cayó, sobre su mano. Y en ese instante, el recuerdo la golpeó. No como un dolor. Como un abrazo. Recordó la voz de su marido, la última vez que la abrazó antes de irse. No dijo, te amo. No dijo, nos veremos. Solo susurró, si algún día te sientes sola, cierra los ojos. Y escucha el agua. Ella no entendió. Nunca lo entendió. Hasta ahora. Mamá, dijo Sofía, detrás de ella, con la voz aún dormida, ¿por qué lloras? Elena no se volvió. Solo dejó que la gota se deslizara por su piel. No lloro por ella, respondió. Lloro porque, por fin entendí lo que él quiso decir. Lucía apareció, descalza, con la manta aún en los hombros. Se acercó al balde. Miró el agua. Y entonces, como si alguien le hablara dentro de la cabeza, dijo, ella no está en el agua. Ella es el agua. Elena la miró. ¿Qué quieres decir? Cuando tú llorabas, y nadie te oía, ella estaba allí. Cuando yo tenía miedo de la oscuridad, ella me abrazaba con la brisa. Cuando tú no sabías qué hacer, ella te mostró el camino con una hoja. Ella no está en el cielo. No está bajo la tierra. Ella, está en lo que queda cuando todo se va. Elena cerró los ojos. Y por primera vez, no buscó a Lourdes. No buscó respuestas. No buscó milagros. Buscó la paz. Y la encontró. En la gota que aún brillaba en su palma. En el silencio que ya no era vacío. En el balde que ya no era solo agua. En el corazón de sus hijas. ¿Crees que ella nos verá? Preguntó Sofía, con la voz tan suave que parecía un susurro del viento. Elena la tomó de la mano. No necesita vernos. Ya nos vio. Cuando nos abrazó en el silencio. Cuando nos cantó en la noche. Cuando nos enseñó a recordar. Ella no espera que la busquemos. Ella espera que nos encontremos a nosotras mismas. Un largo silencio. Solo el roce de las hojas. El crujido de la madera. El latido de 3 corazones. Entonces, Lucía se arrodilló. Tomó el balde. Y lo llevó hasta la pared. Donde Elena había escrito, Casa de Lourdes. Donde el amor no se fue. Solo se hizo hogar. Colocó el balde justo debajo de las palabras. Ahora, dijo, ella vive aquí. No en el cielo. No en la tierra. En las palabras. En el agua. En el recuerdo. Sofía se acercó. Tomó un paño limpio. Lo mojó en el agua. Y lo puso sobre la madera, sobre la frase. Como si estuviera limpiando un altar. ¿Para qué? Preguntó Elena. Para que, quien venga, sienta que no está solo. Elena la abrazó. Con fuerza. Como si fuera la primera vez. Y en ese abrazo, el agua en el balde, volvió a brillar. No con luz. Con memoria. Una luz tan tenue que apenas se veía. Pero tan fuerte que iluminaba el alma. Esa tarde, cuando el sol se deslizaba entre los árboles, una sombra se movió en el bosque. No era un animal. No era el viento. Era una mujer. Vieja. Con el cabello blanco como la nieve. Con los ojos llenos de lágrimas. Camina lentamente, como si temiera romper el silencio. Se detiene frente al rancho. Mira la puerta. La pared. La palabra escrita en la madera. Y entonces, cae de rodillas. No grita. No llora. Solo susurra, Lourdes. Elena la escucha. Desde la ventana. No se mueve. No sale. No grita. Solo,
la mira. Y sabe. No es una intrusa. No es una curiosa. Es alguien que también perdió. Alguien que también esperó. Alguien que también olvidó. Sofía se acerca a su madre. ¿La conoces? Elena niega con la cabeza. No. Pero sé quién es. ¿Quién? Una madre que creyó que el amor se murió. Y que, por fin, volvió a buscarlo. Lucía se acerca a la puerta. La abre. Sin miedo. La mujer la mira. Con los ojos deshechos. ¿Es, aquí? Pregunta, con voz rota, aquí, donde ella, se quedó. Lucía asiente. Sin palabras. Solo extiende la mano. Y la toma. La lleva adentro. La lleva hasta el balde. La mujer lo mira. Toca el agua con los dedos. Y entonces, cae de rodillas. Y llora. No de dolor. De reconocimiento. Yo era su vecina, susurra. La vi todos los días. Le llevaba pan. Le hablaba. Pero, nunca supe que su hija había muerto. Nunca supe que ella, no se fue. Solo se quedó. Se levanta. Se acerca a la pared. Lee las palabras. Y entonces, con una voz que no es suya, con una voz que parece venir de otro tiempo, dice, Lourdes, yo también te olvidé. Pero tú, no te olvidaste de mí. Y en ese momento, el agua en el balde, se elevó. No en forma de vapor. No en forma de nube. En forma de una gota. Pequeña. Brillante. Que flotó, lentamente, hasta posarse sobre la mejilla de la mujer. Como un beso. Como un perdón. Como un, ya no estás sola. La mujer se cubre la cara. No para esconderse. Para recibir. Elena se acerca. No habla. Solo coloca una manta sobre sus hombros. La mujer levanta la vista. Y por primera vez, en 30 años, sonríe. Gracias, dice. Gracias por no haberla dejado morir. Elena la abraza. Con todo lo que le queda. No fuimos nosotras, susurra. Fue ella. Ella nos encontró. Nos enseñó a recordar. Y ahora, nos enseña a recordarla. La mujer se queda. Esa noche. Duerme en el suelo, junto al balde. No se va. No porque quiera. Porque ya no sabe cómo. Y cuando el sol nace al día siguiente, la mujer está sentada en el porche, con una taza de agua en las manos. Bebe. Cierra los ojos. Y dice, ahora, sé por qué se quedó. ¿Por qué? Pregunta Lucía. La mujer sonríe. Porque, el amor más fuerte, no es el que se va. Es el que se